Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Y ahora conectamos con Telemicro Internacional, Telemicro Canal 5, Telemicro HD, Telecentro Canal 13, Digital 15 y la red de emisoras en todo el país para la entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación. Nos conectamos también los matinales, tanto Despierta RD, está aquí Loreni Solano y también Gilbert Guzmán, matinal. Está Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor para esta entrevista. La opción de la mañana también se conecta. Acompañan a Roberto Fulcar, Yulisa Hernández, quien es viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo, Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Policarpio Sánchez, director general de Educación Primaria, Francisca de la Cruz, directora general de Orientación y Psicológica. Pero también estarán aquí en breve Elvira de la Cruz, directora general de Educación Inicial, Susana Michel, directora de la Dirección de acreditación de educativo. Vamos a darle la bienvenida a Fulcar. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Percio, un placer volver a estar aquí. Muchas gracias, mi querido amigo caminero, don Gilbert Guzmán, saludos, príncipe ministro de la televisión. Muchas gracias. Loreni Solano, estrella de la TV. Gracias por recibirme de nuevo en estos medios Telemicro. Una de las cosas... Y gracias por el cafecito caliente esta mañana. Esta mañana, ¿verdad? Una de las cosas fundamentales es ahora mismo la discusión que hay, es la presión que hay de sectores, principalmente del sector privado, para que se vuelva a las clases de manera presencial, pero continúan los contagios. Los niños los adolescentes y niños de 16 años hacia abajo son los que más contagian, son los que no están en la línea para ser vacunados. Eso es un peligro. ¿Se ha tomado en cuenta cuando usted hace ese cronograma y lo anuncia la posibilidad de retorno a las clases? Bueno, primero saludos a los televidentes, saludos al país. Y con relación a eso, la actitud del Ministerio de Educación es de escuchar a todos los sectores. Las contradicciones y las presiones no nacen ahora, nacen desde que comenzó la pandemia. Estamos viviendo en la República Dominicana, como en el mundo, una experiencia nueva para todos los actos sociales y para todas las actividades públicas y privadas. El coronavirus lo ha impactado todo y lo ha cambiado todo, incluyendo la vida, los hábitos, las actividades, el pensamiento, los sentimientos, el sistema de relaciones entre las personas y obviamente la salud y también la educación. Desde el comienzo ha habido esa polémica entre diferentes sectores que dividen opinión sobre el tema de la presencialidad y la educación a distancia. En el Ministerio de Educación hemos tenido siempre la apertura de escuchar a cada uno con atención, a todos los sectores, a todos los intereses, y sin embargo a la hora de tomar la decisión tomamos la decisión que corresponde al cuidado de la salud, de la vida y de la educación de los estudiantes y de la comunidad educativa, que es nuestra responsabilidad. Obviamente, no siempre las decisiones que se toman son las que ganan más aplausos. Nosotros preferimos la ética del liderazgo que nos orienta a tomar decisiones correctas y sensatas, aun cuando no sean las más aplaudidas. Por eso tenemos esta combinación. Mantenemos la modalidad de educación a distancia, mientras vamos a comenzar el inicio gradual, controlado, no obligatorio, sino voluntario, y además bajo consentimiento de la familia. Comenzamos el día 6 de junio con los centros educativos el día 6 de abril, con los centros educativos que tienen un indicativo de coronavirus de 5 o menos
de nivel de contagio. Pero Salud Pública le ha dicho que sí, que pueden ir a clase. Sí, claro. Todas estas decisiones las tomamos a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es el órgano rector de la salud de la República Dominicana, y de hecho tenemos una mesa técnica conjunta permanente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que va calibrando, observando, evaluando la evolución de la pandemia y tomando las decisiones del lugar. Sería bueno que ustedes explicaran cómo va a ser ese retorno, gradual, voluntario y todo lo demás que conlleva, porque hay gente que todavía está diciendo, yo no voy a mandar a mis hijos, eso va a valer como nota, las calificaciones, entre otras cosas. ¿Cómo va a ser ese retorno a clases a partir del día 6? Una de las características del retorno es la voluntariedad. Es decir, si una familia por cualquier motivo no quiere enviar a su hijo o a su hija a la presencialidad, no hay ningún problema, sigue con la modalidad de educación a distancia que no va a ser interrumpida. Pero sobre ese conjunto de características, yo quisiera que la viceministra Ligia Pérez, de Asuntos Técnicos Pedagógicos, que coordina junto con el Ministerio de Salud la mesa técnica que elaboró el protocolo para el retorno gradual, que pueda explicar esa característica. Ministro, quisiera para la explicación de cómo se va a retornar, revisar estas cifras. Creo que usted decía cuando se anunció la reapertura que el Gran Santo Domingo no estaba en condiciones de volver a clase y que estarían disponibles unos 48 municipios. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Bueno, buenos días a todos los televidentes de esta gran cadena de Telemicro. Nosotros hemos trabajado en esta mesa conjunta con Salud Pública, como ya lo ha dicho el ministro, y con otras organizaciones de la sociedad civil ligadas a educación, incluida la ADP. Sí, puede usar el micrófono. Okay. O sea, empiece de nuevo su... No se preocupe que está... Ok. Les decía que nosotros hemos elaborado este protocolo que presentamos el viernes pasado al país, luego de un sinnúmero de reuniones que veníamos sosteniendo desde el mes de octubre pasado con Salud Pública y varias organizaciones de la sociedad civil ligadas al mundo educativo. Entre ellas la ADP, por supuesto, y organizaciones tanto nacionales como internacionales, que no voy a mencionar todas, son muchas, entonces no quiero que se me quede ninguna. Nosotros hemos, si se quiere decir en buen dominicano, parido este protocolo luego de todos esos trabajos, cientos de horas de trabajo en esa mesa técnica que continúa, por supuesto, abierta porque estamos monitoreando constantemente y por eso ese número de municipios que inicialmente se dijo, al día de hoy puede ser diferente. Puede ser diferente en el sentido de que va a depender de cómo va evolucionando la pandemia. Salud Pública nos dijo que nos autorizaba aquellos lugares donde el índice de positividad de la pandemia fuera de 5% o menos, combinado con otro indicador que es la incidencia de los 7 días que mide el nivel de prevalencia de la pandemia durante 7 días en un lugar determinado. Entonces esa combinación dio como resultado esos 48 municipios que se habla inicialmente. De esos 48, lamentablemente el Gran Santo Domingo aún no está, pero eso no quiere decir que de aquí a que iniciemos, dependiendo de cómo va evolucionando y como han hecho el llamado varias organizaciones también a la comunidad, al país, a la población, del comportamiento que exhiba la población que permita que ese índice vaya bajando en el Gran Santo Domingo y que la vacunación, como aquí se está vacunando también de manera profusa, ya hoy vamos a alcanzar probablemente el 500.000 de dominicanos vacunados contra la pandemia, pues eso puede ir variando. De manera que no podemos descartar definitivamente que el Gran Santo Domingo no va a iniciar. Y puede que, o parte de él, porque no tiene que ser completo, porque por eso hablamos de municipios, no hablamos de provincia. En una provincia puede haber 1, 2, 3 municipios que sí
inicien el día 6 y otros que no. Todo va a depender de esos elementos, pero un segundo factor sería ya las condiciones de los centros. Tenemos un municipio que está autorizado por esos indicadores a iniciar, pero ahora entra la segunda parte. ¿Están esos centros preparados para recibir? Entonces también eso lo contempla el protocolo y de hecho estamos interviniendo primero en esos municipios, esos centros educativos ubicados en los municipios donde ya sabemos que podemos iniciar sin problemas el día 6. ¿Preparado significa agua potable, jabón y otros enseres que son básicos para el tema de evitar el contagio del COVID, por ejemplo? Desde luego, sí. ¿Estarán Todo para el día eso 6 esos 48 municipios sí. listos? Cuidados y más. Les cuento sobre esa parte, porque ese es un factor fundamental, la condición de la planta física. Ustedes saben que nosotros heredamos una situación de deterioro de la planta física, no solamente lo que tiene que ver con escasez de aulas en algunos lugares, sino con deterioro de los techos, de los pisos, de las paredes, escasez de agua, etcétera. Y entonces tenemos en marcha ya un programa de atención urgente y simultáneo de los centros educativos, de los planteles de esos municipios. Anuncio que ha sido articulada una comisión de intervención en la que nos están apoyando todas las instituciones del Estado que tienen que ver con construcción, el Ministerio de Obras Públicas, el INVI, el INDRI, INAPA para los temas de agua, las EDES para los temas de electricidad. Nosotros hemos aplicado hasta el día de hoy un programa de intervención que solo tenemos al día de hoy unas 400 escuelas en electricidad, ya todas las otras fueron completadas. Estamos resolviendo también los problemas de agua, de los problemas sanitarios de la escuela, los problemas de impermeabilidad de los techos, para garantizar que al día 6 esos centros educativos estén en condiciones. Si alguno no estuviera en condiciones, entonces tomaríamos medidas adicionales, complementarias, para garantizar condiciones adecuadas de retorno. Hoy publica la ADP una carta en los medios de comunicación donde explica las condiciones que ellos ponen para que se inicie ya el año, las clases presenciales. Pero mucha gente pregunta, bueno, faltan 2 meses para que concluya el año escolar, 1 o 2 meses más o menos, ¿no? ¿Qué faltan? Y no más. Faltan, sí. 4 meses. ¿Por qué la rapidez en querer iniciar un proceso presencial cuando la propia ADP ha dicho que no hay condiciones para iniciar este proceso? Y otra gente le indican a uno en la calle y le pregunta, pero ¿cómo va a ser? Porque el sector empresarial está pidiendo, está empujando al ministerio que comience un año escolar sin tener las condiciones necesarias en materia de salud. La impresión que hay, ministro, es que aparentemente el sector empresarial estaría empujando tanto que ustedes tuvieron que tomar la decisión sin querer. Se dejaron tomar presión, dígalo claro, compañero. ¿Cogieron presión del sector empresarial? Usted sabe que yo lo tengo a usted para cuando yo me asusto. Yo soy tan feo. Mire, no, de ninguna manera. Claro, al sector empresarial, a las instituciones educativas del sector privado, a las ONG vinculadas con la educación, a la Asociación Dominicana de Profesores, a la Asociación de Padres y Madres de las escuelas públicas también, que tienen presencia, a todos los representantes de sectores en el Consejo Nacional de Educación, a todos los hemos escuchado y en cada momento tomamos la medida más prudente, más adecuada. Cuando un sector entiende que la medida se distancia un poco de lo que él piensa o de lo que él propone, dice que el otro sector está presionando. Y si ustedes me dicen, hay presiones, las ha habido siempre. Ahora, no son las presiones las que influyen en nuestras decisiones, es la ciencia, la evaluación sobre el comportamiento de la curva de contagio del coronavirus y la orientación del Ministerio de Salud. También los controles y el análisis técnico, psicológico, pedagógico, metodológico de nuestro equipo docente. Ahora bien, ¿por qué comenzamos ahora? Porque es un proceso que hay que irlo calibrando, evaluándolo. Nótese lo importante de eso que es
que la modalidad de educación a distancia no se va a detener durante todo el año escolar, va a continuar. Ministro. Y vamos a ir el día 6 con este primer grupo, que son la mayoría municipios pequeños, la mayoría. Son unos 1.946 planteles en los cuales tendremos docencia el día 6. Y si alguno de esos municipios o alguno de esos centros educativos indican un brote, por ejemplo, tomaremos la medida y la haremos pública y retornaremos mientras seguimos con la educación a distancia. De hecho, con la ADP nos sentamos y conversamos sobre todos sus planteamientos y hemos estado de acuerdo en absolutamente todos. Ministro, déjeme planteárselo de esta manera. Sí. Una de las cuestiones que se preguntan es por qué el país ha podido restablecer todas sus actividades menos la educación. Segundo, hay que asumir que la vuelta semipresencial en la escuela al finalizar el año serviría para montar la presencialidad a partir del próximo año. No sé si así es como lo está planificando el sistema educativo, pero sobre todo para ver cómo recuperar de manera permanente factores que se han creado con la pandemia que a mi juicio deben quedarse en el sistema educativo como un proceso de mejoría permanente en el sistema. ¿Es así como lo ve el ministerio? Hay dos partes en ¿Sí? tus preguntas, ambas muy relevantes. Sí. La primera, sobre la reactivación de actividades y no la educación. Es al contrario. La actividad más activa en el país en el día de hoy, que está moviendo día a día y activa día a día a 3/4 partes de la población dominicana, es la educación. Lo que ocurre es que eso no está sucediendo en la escuela como tradicionalmente lo hicimos. Pero todos los días la familia se activa alrededor de la educación. En segundo lugar, sí tienes razón. Hay componentes de la presencialidad que son importantes en los procesos de relacionamiento del estudiante y su profesor, del estudiante con su grupo, con su cohorte, de la escuela con la comunidad y del propio colectivo docente. Esos valores de ese relacionamiento es importante que nosotros comencemos a recuperarlo. Porque como he dicho en más de una ocasión, la educación como fue ayer no volverá a ser jamás. El modelo de ayer es un modelo del pasado, pero la educación que tenemos hoy tampoco será la nueva educación. El nuevo modelo será una combinación feliz entre los mejores valores de la vieja presencialidad y las creaciones que hemos tenido en este invento, en esta creatividad de la educación a distancia, que aporta todo el aprovechamiento de la tecnología de la información y de la comunicación. Por eso, cuando hacemos esta combinación de mantener la modalidad de educación a distancia, conjuntamente con esos valores que representa la presencialidad gradual, estamos haciendo la combinación para nosotros, desde el punto de vista técnico y pedagógico, más adecuada y más feliz. ¿Se tienen algunas evaluaciones del impacto que ha tenido en el sistema educativo ese cambio de modalidad producto de la emergencia? Bueno, estamos midiendo ese impacto porque estamos apenas a mitad de año, porque hay un error cuando se dice que al año le quedan 2 meses. Nosotros nos quedan 4 meses Sí. a partir de abril, porque el año escolar este año va a finalizar el 29 de julio. No de junio como estaba acostumbrado porque lo corrimos un mes dado que comenzamos más tarde. Entonces tenemos todavía por delante abril, mayo, junio y julio. Son 4 meses que le quedan al año escolar. Entonces estamos haciendo una medición a medio término del año que próximamente la daremos a conocer. ¿Cuáles serían, por varias vías. ¿Cuáles serían las materias que vamos a llamar a la semipresencialidad? No, prácticamente todas, pero sobre todo las que llamamos materias básicas como lengua española, matemática, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, pero también habrá educación física Sí. con sus controles, que también está contemplado en el protocolo cómo llevar a cabo la clase de educación física y así por el estilo. Ahora- Pero además, perdón, yo quiero acotar algo aquí.
porque se tiene la falsa percepción de que esto es producto de la presión que estamos recibiendo y nada más alejado de la realidad. Y prueba de ello es que nosotros en el Plan Educación para Todos, Preservando la Salud, tenemos contemplado el escenario del posible retorno. Incluso habíamos pensado que podría ser en enero ese retorno, pero dadas las condiciones de la pandemia no se pudo. Y luego esa mesa técnica que viene trabajando desde el mes de octubre. Entonces, eso significa que nosotros realmente, esto no es producto de ninguna presión, sino de un trabajo planificado desde ese plan que hemos mencionado. Pero si hay presión, también es natural, es decir, la presión es todo el que gobierna, presiona recibiendo ideas, opiniones. Por tanto, lo importante ahí es que estemos tomando las decisiones correctas dentro de la circunstancia que el país... Por ejemplo, el 24 de agosto del año pasado, el día que presentamos el plan, dijimos, paralelamente con la implementación de la modalidad a distancia, nos iremos preparando para el retorno. Pero ahora que nosotros estamos preparando el retorno gradual el 6 de abril, también estamos trabajando, casi concluido, el plan estratégico cuatrienal del Ministerio de Educación. Y yo quisiera que la viceministra de Planificación del Ministerio de Educación, Yulisa Hernández, nos hable de ese plan estratégico, porque esto nosotros no lo estamos improvisando. Lo que vamos es gobernando, manejando las variables de la situación de pandemia que vivimos con el plan y la visión estratégica. ¿Qué tan útil le fue la evaluación de Educa sobre este proceso? Desde el punto de vista de lo que se pudiera considerar presión, ¿qué tan importante fue ese informe como para ustedes tomar la decisión final? Yo siempre trato de que se tenga claro lo siguiente. Hay una diferencia de fondo, técnica, metodológica y científica entre un juicio de opinión y una evaluación educativa. Claro. Es decir, una cosa es preguntarle a los padres, por ejemplo, qué piensan sobre lo que han aprendido sus hijos, y otra cosa es la evaluación de los aprendizajes. Claro. Nuestras decisiones no parten de una consideración, no parten de una opinión, no parten de una percepción, sino de resultados de evaluaciones científicas y de evaluaciones pedagógicas. A propósito de evaluación, hay una parte de la población estudiantil que se pregunta y quizá eso le crea algún desasosiego en torno a las pruebas nacionales. ¿Se van a dar pruebas nacionales este año o se pospone para el próximo año? Mira, ese es un tema que tiene que tomar una decisión el Consejo Nacional de Educación. Evidentemente, la realidad dice que en este contexto, y aun cuando nosotros somos propulsores de mucha más evaluación, mientras más se evalúa, más se sabe. Nosotros aspiramos que la escuela dominicana deje de ser una escuela ciega, que no planifica, que no da seguimiento, que no evalúa, que no investiga. Para dar pruebas nacionales este año. Nos parece que este año, no por las condiciones de darlas, probablemente por el contexto en el que estamos llevando el año escolar, una aplicación de pruebas nacionales no generaría beneficios al sistema educativo, aportaría muy poco. Sobre la planificación de los 4 años. Ajá. Bueno, gracias por permitirnos estar con ustedes. Yo pienso que ese proceso de planificación estratégica es un proceso que lógicamente se da en el contexto de una pandemia, pero sobre la base de que en algún momento estaremos retornando a la normalidad. Y quisiera, como antes de puntualizar cómo vamos en ese ejercicio, destacar que la integralidad del diseño de políticas en el gobierno tiene que ser coherente en el sector económico, en el sector de la salud y en el sector educativo. Y en esa lógica, el Estado Dominicano ha hecho un gran esfuerzo por mantener coherencia en esa integralidad de política, tomando como prioridad, como bien destaca el ministro, lo que es innegociable, que es la vida de las personas. Entonces, en esa razón hemos estado aprendiendo, haciendo, porque lo más cómodo, y el doctor ya tiene como un par de meses, Ligia, que no dice eso, y compañero, pero lo más cómodo hubiese sido sentarnos y decir, bueno, esperemos que esto esté resuelto. Y no ha sido así.
Hemos asumido un riesgo importante, un riesgo controlado, evaluando variables, asumiendo las que se podían asumir, derivando las que se tenían que derivar y, lógicamente, estableciendo controles para aquellas que real y efectivamente constituían un gran desafío. Nuestro ejercicio de planificación estratégica es un tránsito, es una interfase entre un viejo modelo educativo y un nuevo modelo educativo que se ha conceptualizado tomando parámetros de lo que debe ser, y yo solo lo voy a citar porque el experto explicando ese concepto realmente es el ministro, que es un educador, es un hombre que su pasión es la educación. Y siempre tiene muchas cosas que aportar en ese concepto del nuevo modelo educativo. Pero entre un viejo modelo educativo que establece una serie de situaciones y ese nuevo modelo hay una interfase. Hay una interfase que hay que agotar. Y en ese esquema es importantísimo fortalecer la institucionalidad, fortalecer los mecanismos de planificación, de monitoreo, de seguimiento, de transparencia, de eficacia, de velar porque los fondos públicos que se han venido, el pueblo dominicano ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para que su gobierno pudiera especializar todos estos fondos, y es una gran responsabilidad velar porque esta inversión sea realmente, tenga una rentabilidad más allá de la pandemia. En ese sentido, y tomando como parámetros todo el sistema de planificación que el gobierno viene desarrollando y que no es caprichoso, es mandatorio porque hay toda una normativa que obliga a este ejercicio. Hemos estado consultando sectores, evaluando. Es importante decir que nosotros escuchamos a todo el mundo, pero nosotros tenemos nuestra métrica, doctor, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos esa data que necesariamente tenemos que tomar en consideración para poder tomar decisiones asertivas. Y ahí hemos escuchado a todos nuestros aliados nacionales e internacionales, a todos los sectores de interés. La verdad es que el sistema educativo, la relevancia que envuelve, que realmente el camino expedito de los pueblos para su desarrollo es la educación. Ahí todo el mundo tiene pasión, ¿verdad? Y hemos escuchado a todo el mundo, también en esa mesa se ha sentado con nosotros la ADP, que no solamente tiene una línea de conversación en torno al retorno a la escolaridad. ADP ha sido un ente importante también para estos temas que tienen que ver con nuestro ejercicio de planificación, con todo el tema de evaluación de desempeño docente que ha de devenir en próximos concursos. En todas esas cosas ADP ha estado conversando con nosotros, y cada quien aquí tiene que jugar su rol. Tiene que jugar su rol respetando el rol del otro. Entonces, con mucho entusiasmo, en medio de todo esto, ustedes dirán, ¿se está planificando? Bueno, pues sí, estamos planificando, haciendo un ejercicio de planificación estratégica que nos lleva entusiasmo, porque realmente es lo que nos va a permitir que todo lo que se ha venido haciendo para que no se ensanche la brecha entre los niños de menos recursos, niños y niñas, de menos recursos económicos, y que pudieran estar, bueno, ese daño, dicen los organismos que tienen competencia en temas de educación, es irreparable. Tú tener un año y 2 o 3 meses a los niños fuera de la escolaridad, sin ningún tipo de acción, realmente sus consecuencias pueden ser que no se pueden revertir en el tiempo. Ahora, y nuestro sistema es un sistema que han evaluado con gran... En esa planificación que ustedes van haciendo, usted ha hablado también de evaluación, proceso de evaluación. Y me imagino que irán midiendo más o menos la efectividad del nuevo modelo. Lo que también me lleva a preguntar, a estas alturas es posible que podamos saber qué muere y qué vive del sistema. Es decir, para poder tener ese sistema nuevo, mixto, que sería lo que vendría a ser el nuevo modelo educativo de la República Dominicana. ¿Se tienen algunas ideas de ambas cosas? Mire, cuando se empezó la impartición de docencia por televisión, en una combinación de actores de los medios de comunicación nunca antes vista en este país, ni siquiera Gilbert, el hombre de la media que a mi jefe le gusta. Ni siquiera, el minero se la va a devolver. Aquí hay un tema, pero eso es para el backstage de esta media docena que me regaló se la devuelvo, porque yo no me pongo... Tienen que hacer un curso para que el público sepa de qué estamos hablando. Pero ni siquiera en esa voz de la Junta Central Electoral, que todos nosotros escuchamos en algún momento, se había hecho una articulación de medios tan poderosa como la que se ha hecho en este momento, y que ha tenido
otros beneficios que ya el ministro ha destacado. Pero cuando nosotros empezamos con los productores a hacer toda esta conversión de los contenidos en material educativo, yo creo, Ligia, y los profes, los docentes que me acompañan, que las primeras entregas a la tercera y cuarta semana hubo una diferencia porque fuimos viendo que era más efectivo, más eficiente, cómo los niños y niñas se conectaban más. No teníamos experiencia. Un nuevo modelo, un nuevo sistema requiere también un nuevo modelo de seguimiento y de monitoreo. Claro. Y esas competencias mínimas requeridas, que son las que se están evaluando para que los niños y las niñas podamos evaluar el impacto de la docencia, también requería un nuevo sistema de indicadores de desempeño. Pero y el dolor de cabeza, justamente con ese tema, el tema de la conectividad, me voy ahí porque sé que ustedes encontraron, nosotros entendíamos que la República Dominicana estaba la República Digital diseminada y había conectividad amplia y vasta. La realidad que ustedes plantearon al inicio era diferente y por eso se cambió de los dispositivos electrónicos en primera instancia a que fuera por medios tradicionales. Ese tema de los dispositivos, ¿cuándo tienen los estudiantes los dispositivos que ya se licitaron? ¿Cómo va ese proceso? Y sobre todo el tema de la conectividad, porque ¿qué hago yo con el dispositivo si no tengo el internet tal vez para usarlo? Con el tema de conectividad te voy a dar algunos datos, pero con el tema de esos dispositivos, el ministro es ñoño con esa, y tiene ahí como unas noticias que compartir. Mira, ningún país, creo que hay un solo país en el mundo que tiene prácticamente 90% de conectividad, si no me equivoco. Todavía aquí en el Distrito Nacional, que el mapa de conectividad es prácticamente total, ustedes saben que hay muchísimos sitios donde usted paga su internet y no tiene la prestación de ese servicio de calidad. En esa situación nosotros recibimos un país, tenemos que ser coherentes como gobierno. Nosotros como Ministerio de Educación hemos estado un poco abordando y acompañando a los actores del sistema, del gobierno que tienen la responsabilidad de facilitar esa cobertura, pero hay que recordar que hay una inversión privada importante, que tenemos temas que se están trabajando, que precisamente el hecho de que el sistema educativo se esté enfocando en gran medida con utilizar estas herramientas que la tecnología permiten, ha forzado un poco también a llamar la atención de cómo debemos seguir haciendo esas inversiones, no solamente el Estado, sino el sector privado. Y don Percio, deje que el ministro le responda a lo de los equipos, porque ahí hay buenas noticias. Déjeme agregarle esto, porque es posible que antes de que el ministro dé esa noticia sobre conectividad, usted mencionaba una cosa importante que la refirió a las dos esquinas, que me imagino que tienen que ver con la brega cotidiana del aprendizaje de los niños. ¿Cuál ha sido la experiencia de los profesores con ese contacto y el proceso de aprendizaje? Porque los niños te dicen, está aprendiendo más, estoy aprendiendo menos, me gusta más la escuela, te dan razones. Es Ligia Pérez, que es la viceministra de Servicios Pedagógicos, y tenemos también aquí a Policarpio Sánchez, que es el director general de Educación Primaria, que también es bueno, que como se va a iniciar la docencia por ahí, para que ellos dos nos den su apreciación en torno. Adelante, Policarpio. Buenos días, Percio, Caminero, Gilbert, Loreni, estuvimos aquí con ustedes el otro día. Sí. Bueno, nosotros tenemos en el nivel primario que nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir, hay unas 5.072 escuelas que están bajo nuestra responsabilidad, una cantidad de maestros que rondan los 48.000, y en la operatividad, como usted bien expresa, desde hoy iniciamos el proceso de inserción de esos docentes en una plataforma de formación en cuanto al conocimiento del protocolo y las medidas de bioseguridad de esos centros, para dar al traste con un proceso de talleres y formación en una dinámica que todo el mundo esté preparado y debidamente orientado hacia el retorno el próximo 6 de abril. Pero en cuanto a lo que es el proceso de aprendizaje y desarrollo de la dinámica de clase, hemos tenido una labor intensa monitoreando de manera sistemática y constante, de manera virtual y de manera presencial. Nuestros técnicos se han dirigido a las diferentes regionales y distritos, y tenemos reportes y estadísticas
que nos muestran la efectividad de lo que ha sido el proceso de aprendizaje de esos niños hasta ahora. Los padres se involucran activamente, nuestros técnicos y docentes interactúan semanal, quincenal, con gran presencia, van a las casas, interactúan con los estudiantes de manera virtual a través de las diferentes plataformas que manejamos. Y el reporte ha sido, desde la familia hacia la escuela y hacia el ministerio, ha sido muy positivo. O sea que contrario a lo que se percibe a veces en las opiniones de algunas instancias, nosotros sí tenemos constancias de manera específica de que ha habido una buena dinámica de aprendizaje. Pero ahí se va a iniciar, ¿verdad? Se ha anunciado, ¿verdad?, que la presencia en las escuelas se inicia por la primaria, por los niños. Pero resulta que los reportes que se tienen a nivel internacional en aquellos lugares donde se dan la clase presencial es que los niños intercambian sus mascarillas con otros niños. En unos casos dice porque el otro le gustó mal del otro por el color o por cualquier situación. Eso no puede ser peligroso para los padres, los abuelos, los hermanos, que aquí pudiéramos. ¿Están bien garantizado ese protocolo para evitar ese tipo de cosas? El retorno inicia por la primera infancia, el nivel inicial y el primer ciclo del nivel primario. Del primer primario. No con un grupo totalmente completo, sino con una selección o un pequeño grupo de estudiantes y por un determinado tiempo de espacio en la escuela. Y garantizando ese proceso y esa medida de bioseguridad en las escuelas, nuestros docentes, nuestro centro, el equipo de gestión de cada una de las escuelas, está debidamente orientado para que se tomen, repito, las medidas de seguridad y se eviten esos intercambios. Las mascarillas, por ejemplo, de los niños del nivel inicial no serían totalmente necesarias, pero las medidas están garantizadas para evitar que ese riesgo al que usted se refiere pueda producir. Para ustedes mismos la pregunta, sí, para ustedes mismos dentro de esa ¿Y usted, parte, profesora? Sí, dentro de esa parte, para si lo pueden responder, una televidente dice, de apellido Restituyo, ¿por qué iniciar las clases presenciales con los niños más pequeños si son los más difíciles de controlar y dejar la secundaria para luego, que se supone que son grandes y que pueden seguir los protocolos? Pero precisamente llevados por el Consejo de Salud Pública y de los estudios que muestran que los niños a esa edad son los que menos transmiten el contagio y son los que menos se contagian. Entonces, por eso es que iniciamos por esos niños, además de que psicológicamente también es el segmento de la población estudiantil que puede resultar más afectado porque necesita más socializar. Pero yo para eso los voy a dejar con Francisca de la Cruz, que es la directora de orientación y psicología. Sí. Profesora, díganos. Sí, buenos días. Imagino que no va a haber recreo. No. No va a haber recreo. El protocolo está establecido que no va a haber recreo. Todas las actividades se van a desarrollar dentro de las aulas. Okay. Porque realmente es como te decían, el impacto que va a encontrar con lo que nosotros nos vamos a encontrar en esta escuela, que es completamente diferente a la escuela que dejamos en el 2020. Nosotros vamos a encontrar unos niños que han pasado un año encerrado y no sabemos qué van a traer. Pero sí estamos preparados para trabajar, para que encuentren una escuela diferente, una escuela alegre, una escuela motivada, una escuela colorida, una escuela que le dé motivación a ellos para ese regreso. Porque la Dirección de Orientación y Psicología en estos momentos estamos enfocadas en preparar a toda la comunidad educativa. Los estudiantes estaremos desarrollando un programa que se llama Retorno a la Alegría, donde todo será alegría. Esos primeros días de clase el niño tiene que sentir que su escuela es el lugar donde él quiere ir. Pero también tenemos que preparar a los docentes, que también están afectados emocionalmente por todo este proceso. Y también tenemos un programa para que esos maestros entiendan la necesidad
que tenemos de retornar, porque esos niños necesitan esa socialización, ese calor humano que le dan sus compañeros y que solamente en la escuela pueden encontrar. Entonces nosotros como orientación y psicología, como orientadores, como psicólogos, estamos listos. Pero también necesitamos preparar a la familia, una familia que está asustada, una familia que no quiere muchas mandar a los niños por temor. Pues estamos también preparando un programa para que ellos sientan la confianza y la seguridad de que sus niños en las escuelas... Pero eso es como la vacuna. Exactamente. Se la pone el que quiere, ¿verdad? Se la pone el que quiere, por eso en nuestro protocolo es voluntario. Y con consentimiento, todos los padres que van a enviar a su niño tendrán que firmar un consentimiento por escrito que nos certifique que esos niños, aquí está el consentimiento, para que nadie, si algo pasa, ya el papá está consciente de que él lo mandó voluntariamente. Ministro, voluntariamente. Yo tengo dos preguntas. Y corto se quedó. Muy poco, no sé si... Una por media. No sé si serán incómodas, pero me están preguntando aquí, ahora en las redes sociales, ¿cuándo se iniciará el pago a los cancelados del Ministerio de Educación? Y en segundo lugar, si tienen previsto en el presupuesto la construcción de nuevas escuelas, de nuevos planteles escolares, porque el pasado gobierno estableció que ya había construido todas las aulas necesarias. No sé qué evaluación ha hecho el ministerio, si va a hacer nuevas aulas. Esas dos preguntas por ahora. Bueno, en el mismo orden, toda persona que ha sido desvinculada del Ministerio de Educación ha recibido, está recibiendo o va a recibir sus prestaciones según manda la ley. Anoche terminamos de firmar 9,000 pagos a personas que fueron desvinculadas. Aprovecho para decir que hay una cantidad importante de miles de desvinculados que no los ha encontrado nadie. ¿Cómo? Ajá. Porque nunca existieron, porque eran fantasmas. ¿Cuántos? ¿Cómo? Porque eran nominillas, miles. Miles. Que no los hemos encontrado ni siquiera para pagarles sus prestaciones. No han tenido que Por encuadrarse eso es que ustedes ven que... No han tenido que quitarse Por la eso es ropa. que ustedes ven que la nómina del Ministerio de Educación se ha reducido en 628 millones de pesos. ¿Y de Porque la cuánto mayoría, lo que pasa es que nosotros concentrados en lo que es más importante, en garantizar la educación a todos los estudiantes de la República Dominicana, no nos ha interesado hacer un debate infértil sobre acusaciones y cosas de las desvinculaciones. En el Ministerio de Educación no se ha desvinculado personas con menos de 4 años. No se ha desvinculado una sola persona de la carrera administrativa. No se ha desvinculado una sola persona de la carrera docente. No se ha desvinculado un enfermo o una embarazada, a menos que se desconociera, y cuando se sabe, eso se tiende a resarcir inmediatamente. Ahora bien, cualquier persona que salga del Ministerio de Educación, se le reconocen sus derechos y se actúa inmediatamente. Somos el ministerio más ágil en ese sentido. Con relación a La construcción. A la Antes de que entre la construcción, ministro, esas personas que han sido desvinculadas y que no existen, ¿tiene una evaluación de cuántos recursos estarían ahí que eso no va a ser retirado? millonarios, recursos millonarios, obviamente se dejan en el sistema educativo y en las arcas del ministerio. Con relación a la planta física, en los procesos de licitación de fin de año, nosotros licitamos unas 540 planteles que tienen deterioro grave, deterioro serio en su planta física, y ya fueron adjudicados, ya han sido firmados los contratos y ya se está trabajando el pago el primer pago para la intervención de esos centros educativos. La construcción de nuevas aulas en este año escolar no es una prioridad, sino el acondicionamiento de toda nuestra planta física abandonada por años y la terminación de cientos de planteles que fueron licitados, que les pagaron a los ingenieros las primeras ubicaciones y que están ahí parados. Incluso casos que nos hemos encontrado con que les hicieron concursos, adjudicaciones de obras a ingenieros
y nunca le dijeron dónde podía ¿Cómo? hacerla. ¿Cómo? Es decir, Eso es grave. recibo regularmente ingenieros allá que dicen, mire, yo me gané un concurso para una estancia infantil o para una escuela primaria o para un liceo. Y yo le digo, muy bien, ¿y dónde usted lo está construyendo? No, porque nunca me dijeron el terreno. No. Primero me dijeron que era en Nagua, después en San Francisco, ahora me dijeron que en Azo. Es decir, licitaciones en el aire, sin decirle al ingeniero no le iba a construir. Y ese ingeniero va y Ministro, reclama. pero- o como los otros ingenieros Ministro, que tienen deudas, perdón, Percio, pero que usted dice tienen una cosa- deudas pendientes de 1, de 2, de 3, de 5, de 7, de 8 años, y que el fin de año fueron a protestar al Sí, Ministerio de sí, sí, Educación sí, claro. por las deudas que tenían de 6 años. Mire, quiero decir que encontramos deudas. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero decir esta cifra de la deuda. Pero no Claro. quisiera... ¿En cuánto asciende? Encontramos La cifra. deudas por 17 mil millones de pesos. Pero Y pagamos a diciembre 16 mil millones de fíjese, pesos. si usted dice que habían personas en la nómina millonaria que no existen, bueno, las personas no existen, pero algún destino tenía ese dinero. Sí. Uno supone que ahí debe haber un proceso abierto, penal, de investigación, porque alguien estaba cobrando ese dinero. Sí, lo que- ¿Está abierto ese proceso? Sí, claro. Lo que ocurre es que no nos gusta, a mí no me gusta hacer afirmación sobre algo de lo cual no tengo Todavía- una información concreta y específica, pero obviamente se sabrá, Ministro. oportunamente. Vamos a pedir su anuencia y a los viceministros para hacer una pausa, pero cuando retornemos queremos las informaciones importantísimas que dice la viceministra Yulicia Hernández que tiene en torno a la tecnología. Quizá es que ya A los haya dispositivos alrededor de 2, 3, 4, 5 millones de tablets en el país. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve, no se vayan. En estos tiempos, tener la libertad para estar conectados es lo más importante. Ser libre para expresarte y comunicarte como quieras. Si bailar en casa te llena de energía y te divierte, gózatelo al máximo. Si te enamoraste de la cocina, comparte esa receta que hiciste y llénate de likes. Si te equivocaste haciéndote tu propio peinado, disfrútalo. Si para ti la libertad es hacer lo que te gusta, donde quieras y cuando quieras, no te limites, porque hay momentos que no puedes dejar de compartir. En Viva tienes la libertad de elegir. Libera tus gigas. Activa tu nuevo plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos. Sin contratos, con mayor cobertura y ahorro garantizado. Además, los gigas que no utilices pasan al mes siguiente. Pa' que ahorres. Viva Libre. Mejor red, mejores planes. ¡Viva! Estamos de tu lado. Comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más send. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo
todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más cent. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes. Al recargar desde 100 pesos recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Señores, miren qué cosa tan rica acabo de hacer. Me activé en mi plan Libre Viva. ¿Y saben qué? Puedo hacer todo lo que quiera, literal. Subir mis fotos y los videos que hago y usar mis apps favoritas ilimitadamente, literal. Lo mejor de todo. Señores, gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de esta entrevista simultánea del Grupo de Medios Telemicro con el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, que está bien acompañado de dos de sus viceministras, la señora Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Yulisa Hernández, viceministra de Planificación, Desarrollo Educativo, y con ella se suman también la señora Elvira de la Cruz, directora general de Educación Inicial, que está a mi izquierda, y la señora Susana Michel, directora de Acreditación de Centros Educativos Privados del Ministerio de Educación. En el bloque anterior dejamos en el tapete la pregunta sobre los dispositivos electrónicos. Una de las preguntas más asiduas a través de la gente que nos pregunta cuando tocamos el tema aquí y en prensa es: ministro, ¿cuándo llegan los dispositivos electrónicos, las tabletas, las laptops? ¿Estarán para los 4 meses y pico que quedan de este año escolar o inician el año próximo? En la ruta crítica que tenemos para los dispositivos tecnológicos, incluye el otorgamiento ya en este mes del primer pago a todos los que ganaron adjudicaciones de unos y otros dispositivos, y anunciaremos la semana que viene la presencia ya en el país de los primeros dispositivos tecnológicos. Ya comenzaron a llegar y lo vamos a anunciar la semana entrante. ¿Qué tanto han escaseado en el mercado internacional los dispositivos? Mucho, porque me imagino que estarán como la vacuna, ¿verdad? Igualito que la vacuna, porque el contexto de la pandemia ha generado, disparado la demanda enormemente, y además la misma situación de la pandemia reduce en alguna medida la productividad de las empresas. Por eso los procesos de adquisición han sido tan complicados, pero la estrategia que aplicamos de involucramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos ha permitido acelerar por encima de lo que lo han logrado otros países, y ya han comenzado a llegar a la República Dominicana los primeros dispositivos, y lo vamos a presentar la semana que viene. ¿Pero se estarán entregando a partir de cuándo? Porque me imagino que eso es otro programa también que se tiene que desarrollar. En eso hay involucrados 4 programas. El programa de llegada, el calendario de llegada, el programa de clonación, que es donde llenamos de contenidos y hacemos la configuración de los equipos, un programa de distribución, que es un programa riguroso, porque hay que garantizar que ese dispositivo llegue a la mano correcta, hay que garantizar que no pueda ser utilizado para otros fines, sino para fines educativos. Es decir, ustedes van a entregar los dispositivos con los materiales cargados. Sí, con los y eso lo van a hacer ustedes. Y también con un documento de compromiso de la familia con ese dispositivo, que no lo puede rentar, que no lo puede traspasar, que no los puede vender. Ministro, usted tiene la gloria de iniciar un proceso... La gloria es de Dios. Sí, pero aquí en la tierra, en el ministerio. Usted tiene la gloria de comenzar con un proceso tecnológico agresivo, fruto de la crisis de la pandemia, que ha llevado al gobierno a hacer la inversión necesaria en esto.
Ya, obviamente, el proceso educativo en el país tiene que ir ya de la mano con esta parte del proceso tecnológico de manera mixta. ¿Se ha pensado ya que desaparezcan las pizarras, la tiza en las escuelas públicas con esta parte de la inversión tecnológica en República Dominicana? ¿Hay un plan ya más allá luego de que concluya el proceso de pandemia para modernizar totalmente las escuelas en la República Dominicana? En este plan estratégico del que hablaba Yulisa de 4 años, va a quedar instalado en el país el nuevo modelo educativo al que nosotros estamos apostando y el que estamos compartiendo con la comunidad educativa y con la sociedad dominicana. Y ese modelo educativo, como apuntaba Percio hace un momento, va a recoger, va a recuperar lo más positivo de toda la vieja presencialidad. Todo ese sistema de relación entre el colectivo docente, toda la visión de una escuela, como dice Peter Senge, de un colectivo que aprende, sí, de una institución que aprende. Todo el relacionamiento dinámico de la escuela con la comunidad, toda la incorporación de familia, maestros, directivos, alumnos, personal administrativo, todo eso positivo de la vieja modalidad va a ser salvada y recuperada y potencializada y articulada simultáneamente con todo lo bueno y todo lo nuevo que nos aporta esta articulación de medios que hemos hecho, aprovechando la tecnología de la información y la comunicación. Esas son 2 patas fundamentales de la mesa del nuevo modelo de educación. Una tercera pata es la ciencia. Vamos a aportar educación científica a nuestros estudiantes. Le quiero anunciar que la UNESCO, en un reconocimiento a lo que estamos haciendo en la República Dominicana, bueno, no lo había compartido con ustedes. Esto es una primicia. En el día de ayer nos ha aportado 50 laboratorios de ciencias de forma gratuita para la República Dominicana, como parte de un programa de ciencias que vamos a hacer, porque es la tercera pata del modelo educativo, es la educación en ciencia. Desarrollar la capacidad de pensamiento, de inventiva y de investigación de nuestros estudiantes. Y la cuarta pata de esa mesa es la ciudadanía. Vamos a graduar ciudadanos y lo vamos a hacer en concreto. La última vez que estuve en una entrevista aquí, les anuncié que sacaríamos las cátedras ciudadanas. Les traje un himnario con los signos principales de la dominicanidad. El himno nacional completo, el himno a Duarte, el himno a Sánchez, el himno a Mella y el himno a la bandera, con un glosario de los términos más importantes. Pero también una memoria con todos los signos cantados y declamados. En este mes de la patria, entre febrero y marzo, creamos 7 cátedras y las lanzamos. 7 cátedras ciudadanas. La cátedra Independencia, la cátedra Símbolos Patrios, la cátedra Escudo, la cátedra Himno, la cátedra Mella y la cátedra Duarte, que ya están corriendo y son parte de nuestro proceso de educación. Vamos en el mes entrante a otro ámbito de las cátedras. Vamos a trabajar los temas de educación vial, educación ambiental, la cátedra merengue y la cátedra gastronomía dominicana. Ya acaba de salir una de las cátedras más bellas que hemos producido, dedicada al trabajo que históricamente han desarrollado las mujeres en la República Dominicana, a su papel en el desarrollo histórico del país. Se llama Ellas Siempre Han Estado, que también se la vamos a compartir. La de la Constitución, que usted también incluyó. La cátedra Constitución, sí, y la cátedra también Símbolo Patrio. De esto de los himnos, ¿usted se sabe sus himnos? Todos los himnos. ¿Usted se lo sabe? Sí. No lo ponemos a cantar aquí porque como hemos incorporado a 2 nuevas miembros del equipo de educación. Perdón, Percio. O sea, en síntesis, Gilbert, lo que quiero decir es, en el modelo que estamos implementando, que estamos implantando en el país, recogemos lo mejor de nuestras tradiciones, del rol de nuestras maestras y maestros, del rol de la escuela, del rol de la comunidad, y lo incorporamos, lo articulamos felizmente con la modernidad, con la tecnología. Ese es el modelo del futuro y ese es el que estamos implementando en la República Dominicana. ¿Qué tenemos aquí? Esos son los himnos. Ahí están los símbolos patrios, cantados y declamados. Y además están las cátedras patria.
Duarte, Perfecto. Sánchez, Mella, Himno Nacional y 27 de febrero. Perfecto. Cosa Miren, con relación a la evaluación. como con relación a la tenemos- evaluación Para de que la los- lleven en el carro. Como tenemos y cuando dos- vayan conduciendo en los tapones, Vayamos escuchando. ponen el himno y se lo Y se aprenden. entretiene. La evaluación de los estudiantes. Como ¿cómo se va a dar? tenemos estas dos integrantes nuevas y que posiblemente estamos llegando, el tema de Loreni, que lo tenía, es, ¿se tiene claro cómo vamos a evaluar este año a nivel de los estudiantes? Porque es algo que en principio como que no se tenía tan claro las veces que hemos conversado, las ocasiones anteriores que hemos conversado. ¿Cómo vamos a cerrar el año? Sí. Que ya la evaluación no es un examen. Sí, ya, y creo que lo dije en una ocasión que estuve aquí la vez pasada, que me insistían en que si iba a haber examen, si iba a haber pruebas. Se ponen nerviosos los estudiantes. Y realmente se ha demostrado que eso no aporta información valiosa para nosotros poder retroalimentar el proceso, porque un examen que se haga, unas preguntas que se respondan bajo presión y preguntas que probablemente no demuestran la competencia que el estudiante debe haber desarrollado, pues no tiene sentido hacerlo. Nosotros sí tenemos ya, las orientaciones han bajado a los centros educativos de cómo va a ser el proceso de evaluación, que no es tan diferente del que está establecido, porque lo que cambia en este caso de la educación a distancia es probablemente el medio a través del cual se evalúe, pero no la evaluación per se. Por ejemplo, nosotros utilizamos para evaluar una estrategia que se llama portafolio. Ese portafolio recoge todas las tareas con las correcciones y va midiendo cómo el estudiante ha ido progresando en el aprendizaje de X contenidos y el desarrollo de determinada competencia. Pero ahora ese portafolio no va a ser físico, sino que va a ser un portafolio digital y pudiera ser físico, una combinación de ambas, por decirle algo. Pero ya las orientaciones de cómo se va a realizar y dónde se va a plasmar el resultado de esos aprendizajes, ya en los centros educativos están bajando las orientaciones para hacerlo. Se integró con nosotros Elvira de la Cruz, que es la directora general de Educación Inicial, y también Susana Michel, quien es la directora de la Dirección de Acreditación de Centros Educativos. Y me gustaría que nos expliquen que como asunto de la pandemia, muchas empresas, MIPYMES, empleados fueron cancelados. Si los centros educativos cerraron sus puertas y si alguno, ¿cómo está la situación de estos centros frente a educación? Sí. Buenos días, gracias por la invitación a este espacio para comunicar todos los avances que está realizando la educación a distancia. Realmente el sector educativo privado, al igual que las empresas del país, han tenido sus situaciones difíciles con su permanencia, porque depende mucho del pago, o el presupuesto de un centro educativo está sustentado en el pago que hacen las familias a los centros. Y ese pago fue afectado producto de que muchos padres se quedaron sin trabajo, sin empleo, y quizá al principio del año escolar no le fue posible cumplir con su responsabilidad. Para eso se ha llegado a muchos acuerdos de pago con los centros educativos, para ellos poder seguir hacia adelante con toda su programación. Los colegios desarrollaron estrategias de descuento a la familia. Como no se estaba usando el plantel en toda su potencialidad, aprovecharon quizá que ha disminuido la luz, otros gastos, y entonces eso ha permitido que muchos centros pudieran bajar la tarifa. Se han presentado situaciones de algunos centros que se le ha dificultado continuar con su proceso porque muchos estudiantes se han trasladado a la educación, la educación pública, y ha bajado su matrícula y por tanto el presupuesto que tenían planificado le ha afectado. Pero han cerrado, pero no cerraron exactamente producto de la pandemia, sino que ya venían como un proceso a nivel de presupuesto que no le estaba afectando.
porque cada vez que mejora la calidad educativa del sector educativo público, muchos centros educativos privados que son principalmente vulnerables, son centros pequeños que hacen una labor social importante, pero cuando el niño crece, que pasa a los primeros grados del nivel primario, ya tiene la posibilidad de irse con otro amiguito, con algún transporte, ya salen de esos espacios educativos y por lo tanto disminuye la matrícula y los centros. Muy bien. Elvira que de la Cruz, que es de educación inicial, hay mucha deserción escolar por este proceso. ¿Cómo su experiencia? ¿Qué están haciendo? Bueno, desde la dirección de inicial se le ha dado un seguimiento muy de cerca a las familias. Sabemos que nuestra población es de los niños de 4 y 5 años en el sector público, porque sabemos que los niños con edades menores son atendidos por INAIPI, el Instituto Nacional de Primera Infancia, de Atención a la Primera Infancia. Realmente la población del nivel inicial, tenemos una población bastante alta, de 157.000, aproximadamente 158.000 niños y niñas de 4 años. Hemos empezado ya el proceso de formación con relación a la reapertura. Sabemos que esta población es la primera que se va a ir integrando. Tenemos alrededor ya de casi 7.000 y algo de docentes del nivel inicial, entre técnicos regionales y distritales y técnicos nacionales, ya inscritos en todo el proceso de formación que vamos a iniciar con el protocolo, la atención a esa dimensión socioemocional, el retorno a la alegría, y también estamos ya junto con el equipo técnico regional, distrital, organizando todos estos lineamientos y esas pautas para que las docentes del nivel inicial puedan dar una atención más personalizada. Intervenciones de ustedes, retorno a la alegría. Sí. Y como todos fuimos estudiantes, yo creo que todos sabemos que la escuela dominicana a veces es bastante aburrida en el aprendizaje. ¿Cuáles elementos vienen como para hacer más divertida el proceso de enseñanza de nuestros estudiantes, de nuestra escuela? Es decir, que uno cuando se levante, la escuela lo llame. Percio, sí. ¿Ustedes me permiten que yo cometa un pecado en términos de escenografía? No, claro. Ven, Elvira, por favor, explica. No, Francisca, ven, Francisca, explica. Ella dirige ese programa, sí, Percio. Sí. Me disculpan que le... No, muy bien. Sobre todo la explicación. Solo está sonriendo. Quédate ahí y se queda de pie. Esta parte lúdica. Sí, Retorno a Alegría es un programa preciosísimo, lúdico, a base de juego, de canto, de dinámica, en donde el niño va a encontrar una respuesta para querer regresar a la escuela. O sea, como tú decías, nuestra escuela a veces es medio aburrida y después de un año que el niño está encerrado, volver a una escuela que no le brinde algo diferente, pues no va a ser motivador. Y si nosotros queremos que todos regresen, debemos ofrecer un espacio especial. Que cuando ellos abran esa puerta de la escuela, vean la alegría tan grande, el colorido, los maestros, todo el mundo esperándolo con amor, con juego, que ellos sientan emocionalmente la necesidad de que su escuela, y que al otro día por la mañana le digan al amiguito, mira, vámonos para la escuela, porque la escuela, mira esa escuela y se goza. Entonces, es un programa completamente... ¿Es posible sacar los niños de las aulas para instruir algunas materias? Algunas actividades serán al aire libre, guardando el distanciamiento, claro está, en grupo pequeño, pero se van a hacer algunas actividades. Museos, ríos, barrios, que los estudiantes... Porque yo creo que todavía afuera no, al paso. Ese regreso será paulatino. Primero sí, al patio. Bueno, es que los niños están en los parques.
Yo tengo 4 nietos, mis nietos juegan todos los días, en todas partes. ¿Por qué no lo llevan al río? Pero nosotros ¿Cuántos son los tuyos? 4. Imagínate Son tú. millones los otros. Imagínate No, no, tengo 4, pero comparten con todo. Tenemos que concluir. Con esta alegría, ¿verdad? Sí, con la alegría. Loreni tiene Pero la hay una última última pregunta porque tenemos pregunta. que Hay una cerrar. última Sí. pregunta. Ya sabemos que inician gradualmente y voluntariamente el día El 6. 6. Sabemos que a partir de la semana que viene empieza Quédese la ahí, llegada quédese ahí. de los dispositivos electrónicos, entre otras muchas cosas. Ahora, está planificado también el tema de las entregas de las raciones del alimento escolar con relación a esto, sobre todo porque recuerdo que anteriormente, cuando el inicio de clases fuera de pandemia, iniciaba luego de Semana Santa, después de Navidad, después de vacaciones, había que hacer una campaña de motivación a los estudiantes y eso significaba que si los estudiantes no iban, se perdía mucha comida. ¿Cómo se está planificando el tema del desayuno escolar para este regreso a clases? Va a haber desayuno escolar, alimentación escolar, digamos, que no es solo desayuno, va a haber alimentación escolar universal para todos nuestros estudiantes. Son alimentos, anuncio que son alimentos dominicanos. Todo lo que se consume en la alimentación escolar es de producción nacional, exceptuando la sardina. Todos los otros productos. Hay un diseño completo de un kit que se va a entregar con una ración por estudiante. Si una familia tiene más de un estudiante, recibirá más de una Y no se ha raciones. estado entregando desde el año pasado Sí. el desayuno escolar. Sí, pero ¿Cómo se está haciendo? se estaba entregando a los hogares, Ok. teniendo a la escuela como punto de partida. Las personas, los padres de familia, iban a recogerlo a la escuela. Ahora, como comenzamos un inicio de retorno gradual, vamos a ir comenzando paulatinamente a entregar alimentos cocidos. Pero Sí, eso pero es se bastante seguirá- paulatino. ¿Se seguirá entregando a las familias? ¿Envíen su hijo a la escuela o no? O sea, que el que no Exacto. envíe su hijo a la escuela, como es voluntario, Como quiera el tendrá retorno, su continuará desayuno. recibiendo la Ok. ración Claro, muy alimenticia bien. Claro, en su casa. es un desde derecho, luego. claro. Bueno, muchísimas gracias a Roberto Fulcar, ministro de Educación. Estuvo aquí acompañado de Yulis Hernández, viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo. También Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Policarpio Sánchez, que estuvo aquí, que es el director de General de Educación Primaria, Francisca de la Cruz, directora general de Orientación y Psicología, también Elvira de la Cruz, directora general de Educación Inicial, y también aquí que también se integró Susana Michel, directora de la Dirección de Acreditación de Centros Educativos, Loreni Solano, Gilbert Guzmán, Percio Manodano, Alberto Caminero, y un saludo de Juan Ramón Gómez Díaz a todo el equipo de Un abrazo del para ministerio. él. Estos programas lo hacemos precisamente para que la población dominicana tengan informaciones de primera mano de los acontecimientos nacionales, y como estamos hablando de programación de inicio de clase, queríamos que recibieran esas informaciones de primera mano. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en el grupo de Medios Telemicro.